Muy buenas a todos, bienvenidos al episodio 029 de Carta Abierta. Podrán notar que el fondo es un poco distinto. Este es el primer video que grabamos en una locación distinta a nuestra locación habitual. Pero bueno, gracias a Dios estamos aquí muy felices de estar reunidos. En esta ocasión nos acompaña Azul Aquino, miembro del equipo de Carta Abierta. Por favor, Azul Aquino, compártenos. Azul Aquino, me escuché bien, profe. Nombre y apellido. Soy un don. Por favor, Azul, platícanos acerca de ti. Bueno, pues como podrán escuchar, mi nombre es Azul Aquino, tengo 20 años, estoy estudiando una licenciatura en Ciencias de la Comunicación, ya voy en sexto semestre, ya casi para afuera, y me congrego en la iglesia La Roca desde hace 8 meses felices. Sí, la verdad que Azul es una persona súper talentosa y de verdad que estamos bien contentos de tenerla aquí, de invitada. Yo sé que no va a ser la primera vez que la van a ver aquí en el podcast. Amenazo con volver. Amenaza con volver. Pues bueno, primeramente nos gustaría dar gracias a nuestros patrocinadores. Tenemos a Puerta de la Fe, librería cristiana. Tiene libros buenísimos. El otro día yo fui y de verdad me quedé un ratote viendo toda la variedad de libros que tienen. Tienen de todo tipo. Biblias, libros de distintos autores cristianos, juegos de mesa también. De todo hay ahí. Camisetas, venden de todo ahí. Así que gracias a Puerta de la Fe por su patrocinio. Vayan. Y bueno, otro patrocinador que tenemos es Púrpura Real, como se podrán dar cuenta. Aquí tenemos nuestras bebidas riquísimas. ¿Qué te pediste tú, Edu? Ahora pedí moca, pero en las rocas. Y yo me pedí un chai que está riquísimo, de verdad. Ya se manchó. Eso no estaba planeado. Pero bueno, como pueden ver en el título del video, el tema que nos reúne aquí el día de hoy se llama predestinación. Predestinación. ¿Y qué tema tan importante? Y esta predestinación o esto se enfoca mucho a la predestinación, a nuestro destino último, que es la salvación, ¿no? O eso es lo que aquellos que han sido llamados por Dios a ser salvos, ese es el destino último. Predestinación se refiere al destino último de nuestras vidas. Y algo que nos debe de fascinar, es realmente fascinante de la predestinación, es que es una doctrina que neta, demuestra muchísimo cuánto dependemos de Dios. O sea, yo no sé si tú seas una persona yo sé que todos sabemos que dependemos de Dios, pero a veces yo creo que, y nos pasa mucho como cristianos, y yo creo que es un síntoma como del ser humano, es yo dependo de mí mismo. O sea, sí dependo de Dios, pero dependo de mí mismo. No sé si alguna vez te ha pasado, Azul. Sí, bueno, a cada rato, ¿no? También como que quieres hacer las cosas por ti y decir, no, o sea, es que sí tengo a Dios en mi vida, pero pues es que yo también, como que quieres tener cierto control, ¿no? Pero realmente, o sea, nuestra verdadera dependencia, y te das cuenta cuando logras tener como esa paz, ¿no? O sea, pues esa paz total es porque, pues, dependemos de Dios. Sí, y esto de predestinación, el tema en el que vamos a hablar los siguientes minutos, de verdad que es un tema que cuando lo entiendes, y es nuestra intención que Dios hable de manera increíble a sus vidas, es que trae mucho confort. Sí. Trae mucho confort saber que Dios ya me escogió, o sea, que yo soy escogido por el Señor. Yo sé que a lo mejor ya lo has escuchado muchas veces, yo sé que Azul tal vez lo has escuchado muchas veces, los chicos que están detrás de cámaras tal vez lo han escuchado. Hola, Javi. Pero ¿cuántas veces hago interno, tomo y hago mía esa verdad? O sea, claro. Y vivo de acuerdo a esa verdad de Dios me eligió y el Señor realmente está en control de mi vida. Y neta, qué rico es vivir y saber que en este caso, nuestro destino último, todos los aspectos de nuestras vidas son sostenidos por Dios, pero en principal ese destino último, saber que depende de Dios y no de mí, es algo de verdad buenísimo, ¿no crees? Sí, también un destino que sabes que no va a ser algo terrible, o que tienes como ese pánico de decir, es que ¿para dónde voy? O sea, a lo mejor va a ser malo. Sabes que si viene de Dios, va a ser algo bueno. O sea, sabes para dónde vas. Vas al mejor lugar del mundo y tienes esa paz total en tu corazón, ¿no? Sí, por supuesto. Y nos gustaría, no solamente es algo que estamos hablando nada más, sino nos gustaría también ir a la Biblia, a la palabra de Dios. Y Azul, ¿nos puedes ayudar a leer Efesios 1, del 1 al 6? Claro que sí. Efesios
Dice, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios de Efeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Wow, y es algo tremendo. Y quiero que analicemos un poco qué es lo que escribe Pablo, qué habla Dios por medio de Pablo en eso. Dice, y al principio, ¿no? Y es algo que leíste hace unos momentos, es, tú y yo hemos sido escogidos por Dios, incluso antes de la misma fundación del mundo. O sea, Sí. wow, a mí me vuela la cabeza, o sea, pensar que Azul fue escogida por Dios antes de la fundación del mundo, que Javi fue escogido por Dios antes de la fundación del mundo, José también fue escogido por Dios antes de la fundación del mundo, y yo también, y estoy seguro que tú también has sido escogido por Dios antes de la fundación del mundo. ¿Y hace cuánto, o sea, la fundación del mundo, hace cuánto fue? O sea, es, y podría estar con ese, por toda la eternidad. Casi cuando naciste tú, Edu. Y es como y nos recuerda que tenemos un Dios fuera de tiempo, ¿no? O sea, que Dios desde antes Sí. que crea el mundo, nos vio a ti y a mí, y no nada nos vio, sino que nos escogió. Y hay que también entender esto, ¿no? Que Pablo, y eso es como, el tema de hoy es predestinación en la salvación, porque es cierto que el Señor controla todo aspecto de nuestra vida, pero lo que nos tiene aquí es entender que es el aspecto de la salvación, y Pablo aquí habla de salvación, o sea, una salvación predestinada en la cual desde antes de la fundación del mundo Dios escogió a todos los creyentes para ser salvos. Vamos, Dios te hizo suyo antes de la fundación del mundo. Así es, y también es como que muchas veces crecemos con esta idea, ¿no? O algunas personas pueden seguir teniendo esa idea de decir, o sea, como que fue tu elección, o sea, no sé, volverte cristiano fue tu elección, acercarte a Dios, cuando realmente, o sea, no, por más que quieras hacerlo, realmente no fue así. Tú fuiste cercano, o sea, fuiste a Dios más bien porque Dios así lo quería. A lo mejor algunos desde que nacieron, otros más grandes, etcétera, pero todo fue dentro del plan de Dios. O sea, así estaba, como dice el tema, predestinado. Tú ya estás predestinado en ese momento en el que tú aceptaste, o que Cristo más bien fue a ti, fue porque así estaba escrito ya. O sea, no es una casualidad, no es como que, ay, pues es que yo lo elegí, ¿no? O sea, realmente fue Dios y siempre ha sido Él. Sí, totalmente. Entonces, nos habla como antes de que tú y yo naciéramos, nuestros destinos, esa es una palabra que, nuestro destino fue escrito por Dios. Y es bien importante entender esta doctrina de predestinación, porque justamente es eso, y es un debate que existe incluso dentro de la misma comunidad cristiana. Es, ¿salvación depende de mí, o hay algo que dependa de mí, o depende enteramente de Dios? Esto choca mucho. Porque entonces, y el problema con esta visión que hace creer que tú y yo tenemos dicho en nuestro destino, hace menos a Dios. O sea, hace menos a Dios y nos hace más grandes a ti y a mí. Y eso es algo que hasta me sentí raro diciéndolo, porque rozaría como hasta en la blasfemia, ¿no? Como tú y yo vamos a ser grandes y hacer a Dios más pequeño cuando Él es todo. Entonces, es bien importante entender y dejar bien en claro desde este momento que salvación no depende de ti. ¿Sí me explico? No depende de ti. Y quisiera como que tomáramos estos minutos para compartir un poco de nuestro testimonio, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que desde, no muy pequeño, pero sí, no estaba recién nacido, pero ya como una edad, como tenía como 6 o 7 años, que empezamos a ir a la iglesia, mi familia y yo. Íbamos esporádicamente.
una vez cada 3 semanas, algo así. Entonces, pasaron los años y a partir de que yo tenía como unos 13 años, empezamos a asistir de manera más regular. Pero para mí simplemente me la pasaba bien, disfrutaba el tiempo que estaba ahí, pero yo no vivía este amor por Dios, o sea, Sí. simplemente era un lugar al que asistía, pues daban de comer. Me la pasaba bien, pero en mí no había no estaba conectando uno a uno con el Señor. Sí. Y pasaron los años y poco a poco fue, pero hubo un momento trascendental en el cual yo creo que mi vida fue como tocada, y no nada más tocada, sino que fui como transformado así en un giro de 180 grados en el cual dije, alrededor de los 18, 19 años, yo creo que fueron como unos meses de incomodidad muy, muy grande. Y al final, yo a mis 19 años, hace 3 años, yo decidí dejar todo mi sistema de creencias, todo lo que yo creía mío, todo lo que creía Eduardo, todo lo que era Eduardo, para entregárselo completamente a Dios. Y no fue una decisión que yo tomé como, o no puedo decir, yo estoy en el lugar en el que estoy porque yo he decidido estar aquí. Claro, no. Es 100% por la gracia de Dios, porque Así Él me ha elegido y porque Él es un toque divino que Él hace a nuestros corazones. Sí. Porque es como es un momento que solamente a Dios le basta un momento para, ¡pum!, cambiar todo, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo fue similar, pero no tan similar. Yo también, o sea, obviamente crecí con una familia que me inculcaba a creer de Dios, ¿no? O sea, pero como tú dices, es eso que tú sabes que Dios existe y así, pero pues no es como que la gran cosa, ¿no? O sea, yo tampoco me sentía conectada con Dios, yo tampoco sentía que tenía una relación con Dios. Obviamente era más que nada como que ya cuando estaba adolescente, un poquito más adulta, y era de que cuando me convenía, y suena mal, pero realmente cuando me convenía era como que, ay, Diosito, por favor, ayúdame. Y no fue hasta que, como tú dices, o sea, a lo mejor no es como lo ideal, pero ya cuando estás como muy embarrado de muchas cosas, o como que, ay, ya, por favor, fue así que yo no lo decidí, sino que Dios dijo como que ya, es tu tiempo, ya, deja tus cosas y acércate, ¿no? Ven a casa, aquí está papá. Y fue como, así fue mi historia. Y está bien suave, ¿no? Porque tienes como esa paz y es algo que yo no entendía al inicio, o sea que yo sí llegué a pensar que yo había decidido acercarme a Dios, o sea, era de que no, es que yo me acerqué a Dios, etcétera, pero realmente no, o sea, Él me acercó a Él mismo, ¿sabes? Y Él me dijo así como que ya, o sea, vente, ya fue mucho, ya, vente. Sí, y es algo bien, bien loco pensar, y yo lo he pensado como Él es como este arquitecto que planeó todo, planeó el tiempo, planeó las formas, planeó a las personas que fueron herramientas. Y es algo increíble, y a mí realmente me conmueve pensar que Dios me ama así, que Dios nos ama así, ¿no? Tan detallista, tan... Sí. Dios, y eso es algo que también queremos como que sepan, ¿no? Dios cuida de cada detalle. Claro. Habrá días en los que tú estés siendo como golpeado de alguna manera y te preguntarás qué, por qué, muchas preguntas, pero saber que el Señor tiene contado cada cabello de tu cabeza, conoce tu pasado, tu presente y conoce tu futuro y te ama tanto que Él de verdad cuida todos los detalles, ¿no? Y en específico, y que es el tema del día de hoy, Él planeó exactamente cómo tú ibas a llegar a Él, no porque tú fueras a Él, sino porque Él fue hacia ti. Sí. ¿Sí? Sí, así es, y también algo que mencionamos mucho, ¿no? O sea, es como Dios te encuentra, o sea, tú tienes un encuentro con Él cuando tú decides acercarte realmente, o sea, te digo, unos podemos crecer más bien creyendo en Él, etcétera, pero no estar cercanos realmente, o sea, que es lo que Él nos pide también en su palabra, ¿no? Tanto como que tener esa relación así súper, súper, súper fuerte. Sí. Sí, y la visión de que nos hace creer que tú y yo tenemos como un dicho en esto, es como de que Dios pone frente a ti como... leímos un libro y justamente fue el libro que nos llevó a elegir este tema porque es súper importante, que se llama justamente ¿Qué es predestinación? De R.C. Sproul, que si no lo has leído es un crack, es buenísimo. Y él daba este ejemplo, ¿no? Que y es un ejemplo que se usa mucho, que
ok, él pone esta imagen, ¿no? Que imaginemos que tú pones dos imágenes, les voy a platicar la primera, ¿no? Esto dice que imaginemos que hay una persona que se está ahogando a mar abierto, ¿no? Sí. Y está como flotando, pero como con la cabeza y está luchando contra los elementos. Y le has lanzado un salvavidas, ¿no? Él todavía tiene su cabecita así como arriba. Tú sabes como así como cuando estás... Sí. Pero es un prieto en aprietos. O tal vez no. Está en apuros, ¿no? Y esta persona, si salva o no su vida, depende de si le lanza un salvavidas, depende de si él agarra o no el salvavidas. Si lo agarra el salvavidas, se ahoga. Uh-huh. Si agarra el salvavidas, no se ahoga y va a sobrevivir, va a vivir. Y si decide no agarrarlo, va a morir ahogado, ¿no? Otra imagen que dice que hay un enfermo terminal y les muestra la medicina que lo va a curar, que va a salvar su vida. Y entonces lo único que él tiene que hacer, y ya le está dando como la cuchara, ¿no? Lo único que tiene que hacer es abrir su boca, tomar la medicina y ya. Sí. Pero en estas dos imágenes, la persona tiene decisión, ¿ok? Sí. La persona decide o no. El que está ahogándose a mar abierto decide o no tomar el salvavidas. La persona que está en la cama decide o no tomar la medicina. Y eso va a depender si vive o muere. Eso es esta visión que dice que salvación depende de ti y de mí. Una elección propia. Tú decides salvarte o decides perderte, ¿no? Y está la otra, que esta es la verdadera, ¿no? Esa es la verdadera, porque la otra pone demasiado en juego nosotros, ¿no? Sí. Pone mucho en nuestras manos y pues, no. La otra es la misma, pero cambia como la situación. En lugar de ser una persona que está en mar abierto ahogándose, pero todavía puede respirar, nos habla de una persona que está en el fondo del mar, muerta, que ya está muerta. Sí. No es que tenga algo de vida, no es que tenga algo de bondad, es una persona que ya está muerta. Y el de la cama del hospital no es alguien que sigue vivo, es alguien que está muerto. Es alguien, y esto nos recuerda mucho de cuánto dependemos de Dios, porque entonces Dios o Jesús es este salvavidas que se lanza al mar, nos saca y no solamente nos saca, sino nos revive, revive vida en nosotros. Ya estamos muertos, estamos hasta fríos, como tiesos, ¿no? Ya estamos hasta morados. En la cama de hospital nosotros ya estamos sin vida, estamos muertos. Entonces llega Jesús y es lo que Él hace en nuestras vidas, nos revive con un toque, solo un toque de su gracia, solo un toque de su amor. Ahí nosotros podemos ver que tú y yo dependemos enteramente de Dios para el estar vivos, ¿no? Realmente. Sí, es que está bien increíble. Yo creo que, o sea, nosotros que creemos en Dios y así, estamos como muy conscientes de eso, de que, bueno, si estás realmente pegado a Él, ¿no? Que uno mismo dice, es que Dios me salvó, o sea, Dios me salvó y a lo mejor, no sé, no necesariamente como tú dices la historia esta de que se está ahogando, ¿no? Ponlo en la vida real, o sea, ¿en qué estabas tú metido antes de tener esa salvación o de haber sido salvo por gracia? O sea, a lo mejor un montón de pecado, un montón de ideas bien chafas, o decir como que no, o sea, estar aferrado de que no, es que yo no creo en Dios, o así, pero realmente, o sea, Él viene, quita todo eso y te da vida nueva, y eres, como tú dices, te reaviva, ¿no? Entonces a mí se me hace bien increíble, yo nunca dejo de impresionarme con todo lo que Él puede hacer, de verdad. Sí, y es esa verdad que nos habla también Pablo en la carta de Efesios, nosotros somos salvos por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Sí. No somos salvos por obras, porque así tendríamos de qué jactarnos. No hay nada que tú puedas hacer o no para ser más o menos salvo. Esa es la verdad. Somos salvos por gracia ¿en quién? En Cristo Jesús, en aquel que murió por el perdón de nuestros pecados y que gracias a Él nosotros podemos tener vida eterna realmente, ¿no? Es el sacrificio máximo y esa es la única razón. En realidad es una pregunta compleja, pero su respuesta no es tan compleja. Es la razón por la cual tú y yo estamos aquí y ahora y somos escogidos, por eso somos llamados, es por gracia y es por amor. Entonces me gustaría como poner otra pregunta en la mesa, ¿no? ¿Y qué hay de aquellos que no son elegidos
son elegidos. O sea, porque también entonces algunos que están viendo este video podrían pensar, se pasa de lanza Dios, o sea, ¿cómo que unos sí y otros no? O sea, Sí. ¿qué onda con eso? O sea, ¿dónde está su bondad? ¿Dónde está su misericordia? ¿Dónde está su...? Y podrías... Yo creo que muchos creyentes han llegado a pensar eso, ¿no? Como... Sí. Y a lo mejor tú, que tanto le predicas a tu familia, que tanto le predicas a tus compañeros de trabajo de la escuela, que dices, ¿por qué yo sí y ellos no? No sé si te ha pasado. Sí, sí me ha pasado. Y también creo que llegan a pensar, ¿no? O podemos llegar a pensar que tenemos un Dios como injusto, un Dios que es malo. Y está súper chafa pensar eso, ¿no? Pero pues es que realmente no es así. O sea, realmente no es así. Es algo que creo que lo menciona el libro, ¿no? Que o sea, te pone que realmente si tú no eres salvo, pues es como tu merecido. Exactamente, porque es el estado natural. Si nosotros Sí. regresamos al Génesis en sus propios inicios, el estado natural del ser humano es uno de rebeldía, Sí. es uno de rebelión contra Dios, de glorificarse a sí mismo y hacer menos a Dios. Entonces, no existe tal injusticia de parte de Dios. Y tú y yo podemos recibir una de dos cosas siempre. Justicia, y la justicia es Quedarte, sí. irnos al infierno. Eso es, en pocas palabras, justicia sería irnos al infierno porque Sí. nosotros somos pecadores, es nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros estamos muertos. También el creer que tú y yo tenemos algo en nuestras manos para ser salvos, supone que nosotros hay una pizca de bondad. Cuando yo sé que tú lo has visto y es algo que yo lo veo y me duele, solamente ve tu celular, solamente prende las noticias y te das a dar cuenta qué tan podrido es el ser humano Sí. en su naturaleza. Y yo creo que ni siquiera tienes que irte como ver el mundo entero, simplemente ve tu ciudad. Es muy probable que en tu ciudad haya muchos asesinatos como hay en Tijuana, puede que haya muchas violaciones como hay en nuestro país, en México, y que es una situación lamentable. Hay muchas cosas que hoy a lo largo de la historia han demostrado qué tan podrido se encuentra el ser humano en su naturaleza. Entonces, eso es justicia, irte al infierno. Pero tú puedes recibir gracia. ¿Qué es gracia? Simplemente es algo inmerecido. Tú y yo, o sea, ¿qué merecemos? O sea, tú y yo merecemos el infierno, tú y yo merecemos una eternidad de sufrimiento, pero Dios en su gracia dice, no, tú no. Sí. Por mi gracia y por gracia solamente es que tú eres salvo. Es que yo te he escogido. Y eso es algo que nos vuela la cabeza y sí. Sí, también, algo que yo pienso mucho y a cada rato es como que, ay, gracias Dios, porque, y creo que estamos conscientes nosotros, o sea, cuando te pones a pensar de que realmente, como dices tú, no lo merecemos, o sea, no merecemos todo ese amor, no merecemos toda esa gracia, no merecemos todo lo que Él nos da, porque lo hemos dicho, o sea, somos humanos, pecamos, fallamos y mil y unas veces, pero tenemos un Dios que es tan increíble y que siempre, 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 a pesar de que no lo merecemos, lo da. Uh-huh. Y nos llena de su amor y nos llena de su gracia. Y no solo eso, sino que te dice, ok, tal vez tú no me lo pediste, pero mira, ahí te va. Y te da y te sigue dando y te sigue dando y te sigue dando. Y es como bien increíble, ¿no? Y te cuesta como aceptarlo en tu cabeza, decir, es que, o sea, me escogió, ¿sabes? A mí me escogió. Y viendo la imagen de Jesús en la cruz, eso fue por ti, por amor a ti. ¿Lo merecíamos? No, para nada, no. Y la carta de Romanos lo dice, ¿no? Tal vez alguien moriría por una persona justa, por una persona buena, Claro. pero ¿quién moriría por pecadores, por gente que mala? Así de grande es el amor de Dios por nosotros, ¿no? Así es. Su sangre fue el precio de nuestra salvación y está como bien para mi cabeza. Entonces, es eso, ¿no? Me gustaría que leyéramos un versículo que está en Romanos 8:29 al 31. No sé si Azul nos puedes ayudar. Claro que sí. Gracias. Dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Wow.
Wow. Ese versículo lo voy a leer en una versión que usa palabras, ¿no? En esa traducción no se explicaba con un poquito de significado, pero básicamente lo que dice es a los que... Porque a los que antes conoció también predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Predestinó es como una escalerita. Sí. Predestina, a estos también llamó. A los que llamó, justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Es una escalerita, ¿no? Pero que al final encuentra su raíz en una predestinación, en una elección de Dios sobre quién sí y quién no. Y ahora una pregunta, y ya con esto estamos llegando como a la conclusión, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios? ¿Por qué unos sí y por qué otros no? Y la respuesta es, porque sí. O sea, no, si tú, neta, tú puedes estar tu vida entera preguntándote eso y no va a haber respuesta. Sí. Pero esto, y hay un versículo que dice, ahorita se me va la cita, pero dice, porque mis pensamientos son más grandes que sus pensamientos. Okay. Y mis caminos son más grandes que tus caminos. Eso a mí me hace y me recuerda y me pone en mi lugar de humano y a Dios lo pone en el lugar de Dios. Así es. O sea, ¿yo quién soy para juzgar su autoridad universal sobre el universo? O sea, yo solo soy un humano chiquito. Me voy a morir en unas decenas de años. Ojalá que sean varias, Señor. Pero no soy nadie. Yo vine a esta tierra un suspiro y me voy a ir. El Señor ha estado desde siempre y estará siempre. Él es el alfa y el omega. Tú y yo como humanos no podemos atrevernos a cuestionar a Dios. Y eso a mí me trae un confort, porque pase lo que pase, y tú lo puedes ver a lo largo de las Escrituras, puede que tú leas cosas que Dios hizo o permitió que pasaran que tú dices, choco, ¿no? Como digo, Sí. ups. Humanamente tal vez no tenga mucho sentido, pero para el Señor todo tiene sentido. Ahí se apagó una luz. Y es eso, ¿no? Es confiar en la autoridad divina de Dios, en su soberanía. Claro. Él eligió a unos, Él no eligió a otros, no porque Él no los eligió. Simplemente, y eso es como la no elección de Dios, es simplemente dejar a las personas en sus razonamientos, ¿no? Sí, está bien increíble. Y como dices tú, o sea, ¿por qué? Pues porque sí y porque puede. Y no sé, es que a mí me parece muy increíble, ¿no? Y como hemos dicho, no porque no haya sido como elegido significa que tenemos un Dios injusto o que sea malo, ¿no? Simplemente, pues así es, ¿no? Y tenemos que confiar en que por algo fue así, algo que me gusta mucho recordarme y que es importante que nos recordemos todos, que no, o sea, no importa qué esté pasando, ¿no? Tú sabes que Él está en control y siempre todo lo que esté en sus manos, pues todo va a salir bien, o sea, no te tienes que preocupar, y así es esto, o sea, y tienes que ser agradecido. Eso es algo que yo siempre digo, que tenemos que ser muy agradecidos de que Dios nos haya escogido a pesar de que no lo merecemos, o sea, y es algo en lo que te tienes que gozar y no tanto como decir, ay, torturarte, ¿no? ¿Por qué? Sino, y es algo que nos dice Dios como que, o sea, alégrate porque has sido escogido, ¿no? Y es disfrutar de ese privilegio, porque es un privilegio de haber sido predestinados por Él. Hay un versículo que me fascina, que es Romanos 8, 38 y 39, que dice, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es es recordar eso, ¿no? Y como ya cerrando, y tú te preguntarás, entonces, si Dios ya eligió, ¿por qué compartimos del Señor? O sea, ¿por qué estamos reunidos, Azul y yo, en el podcast de Carta Abierta, episodio 029, con Javi, con José y con todos los chicos que están detrás de este proyecto? Entonces, ¿por qué? O sea, al final podremos no hacer esto y al final quien vaya a ser salvo va a ser salvo de alguna manera. Le va a hablar un burro, le va a hablar una piedra, no sé. Y es por la razón siguiente, porque compartir el evangelio es un mandato. Así es. Dios lo ordenó.
así Él quiso. Y qué hermoso es formar parte de su misión, de ser herramienta, porque somos herramientas. Hay un versículo que dice, déjenme lo busco rapidísimo, que dice, habla acerca de la hermosura de aquel que comparte, ¿no? Del evangelio. Está en Romanos 10:15. Déjenme, los busco por acá. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Porque habla un versículo antes porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Sigue en el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? Uh-huh. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Es cuando entramos tú y yo. Porque Dios así lo escogió. Esa es la respuesta, ¿no? A esa pregunta. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Y yo doy muchas gracias a Dios por aquellas personas que el Señor dispuso para ser herramientas suyas en mi vida, ¿no? Reconocimiento público, no sé si vayan a ver este video, pero a amigos y pastores de la iglesia La Roca, que para mí han sido eso, guías, han sido Andrea Vargas, Pablo Márquez, Luis García, y otras personas que jugaron. Ellos no son la razón por la cual yo soy salvo y por la cual yo conocí a Dios. Pero, porque al final el Señor es la razón. Pero ellos fueron obedientes. Ellos fueron esa herramienta. Tal vez, y yo sé que así es, de alguna otra manera, si yo fui escogido por Él, hubiera llegado de alguna manera u otra. El Señor no se la agota. No es como tú y como yo que nos estresamos y decimos, ay, ¿cómo le voy a hacer? El Señor es todopoderoso. Y en esta soberanía Él encuentra las maneras de encontrarte. No hay lugar ni rincón no te puedes esconder de Él. Así que si has sido elegido por Dios, no tienes escapatoria. Pero eso es algo bueno. No es algo que tal vez te debe dar temor, pero temor del chido. Y gloria a Dios por aquellos mensajeros. Y es que como tú dices, a lo mejor no depende de esas personas. O sea, no es como que, por ejemplo, para mí has sido como una persona que me ha ayudado a acercar, que me ayudó a crecer, ¿no? Pero no por ser grosera, pero no fue por ti que yo estoy aquí. O sea, la verdad, no. Te doy el amor que te mereces y el cariño, pero realmente el crédito, ¿para quién es? Para Dios. Porque Dios te utilizó, o sea, Dios fue mediante ti, Dios fue mediante cualquier persona con la que yo pude llegar a la iglesia, con la que yo pude acercarme a Él, crecer más en Él. Entonces, sí, es como siempre agradecerles, ¿no? A esas personas, pero no por ayudarte a ser salvos, sino por hacer lo que Dios los mandó a hacer, que es que compartir su palabra, o sea, y también está súper bello como ser una herramienta de Dios también, ¿no? Es como algo que alegrarse. Yo algo que le agradezco a Dios es decir, gracias, Señor, o sea, porque aparte de no merecerlo, me das tanto y me permites hablarle a la gente de ti. Y también pasa, ¿no? Que cuando alguien con el que tú hablas mucho de Dios o así te dice, ¿sabes qué? Es que yo ya puedo empezar a sentir a Dios. Es como, ay, ¿sabes qué, Señor? Toda la gloria es para ti y qué bonito ser una herramienta de ti, Señor. O sea, siempre, siempre, siempre la gloria es para Él. Todo, 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 todo. Sí, Él es el principio y el fin, la razón de absolutamente todo, el maestro de todo, el que controla todo, el que tiene autoridad sobre todo y pues toda la gloria sea para Dios. Así que no sé si quieras comentar algo ya para terminar. Yo ya he finalizado. No, yo también. Creo que ya todo quedó claro. Muy bien. Pues bueno, este ha sido el episodio 029 del podcast de Carta Abierta. Ha sido un tiempo increíble. Sí. Azul, que es la primera vez que estuvo aquí. No va a ser. No morí. Fue un tiempo mega bendecido, esperamos que haya sido un tiempo de bendición para sus vidas. Esperamos verlos en el capítulo 030. Damos gracias a Dios por sus vidas todo el tiempo y Dios los bendiga enormemente. Les mandamos un enorme abrazo y bye. Hasta luego.